Muy buenos días a todos, esperando se encuentren muy bien. Les saluda Kigarik y el día de hoy tengo un pequeño informe general de todo lo que está sucediendo dentro de los avances del juego. Para comenzar, me encuentro con el señor Gusi. Hola, señor Gusi, y él está conmigo para checar dichos avances. Lo primero que tenemos es que todos los enemigos, la mayoría de ellos, si no es que todos, ya se colorearon, ya están terminados. También un servidor está trabajando dentro de la localización o la traducción de lo que es el juego, al menos en idioma inglés. Las escenas ya están terminadas y coloreadas a su completitud. Se están empezando a finalizar lo que son los iconitos del juego y ya nada más quedarían algunos pendientes de pixel art, por lo que si señora Suri anda por ahí, me escucha, ojalá y se pueda comunicar conmigo, pero pues saldrá, el trabajo saldrá, tarde o temprano se terminará y yo seré feliz y libre, seré feliz y libre. Pero bueno, muy buen día, señor Gusi, ¿cómo está? ¿Qué tal va la vida, señor? Hola a todos, muy bien, gracias. Como comenta, ya estamos terminando prácticamente todo lo que nos hace falta del juego, ya terminamos todo el proceso de los enemigos, inclusive los enemigos que son de tipo agreste, como el personaje que le compartimos hace unos días, y por ahí he escuchado que hay posibilidades de que salga un demo del juego, no sé en qué periodo de tiempo, pero estaría interesante ver si se concreta. Y independientemente de eso, pues ya estamos aquí listos para hablar de otro tema interesante. Perfecto, señor Gusi, gracias. El paréntesis de la demo, pues aquí un servidor ya nada más tendría que, bueno, quiero esperarme a que los iconitos estén completos para que ya haya cierta hegemonía dentro de todos ellos, y sería la traducción de la historia, al menos los 3 capítulos que ya formarían lo que es la demo. Ya estoy acabando de traducir todo lo que son las habilidades, si son poco más de 300, al menos hasta capítulo 3, entonces cuando lleguemos a 12 se van a disparar, pero tengo que empezar entonces con los diálogos. Ya una vez con los diálogos, que yo creo que usted termina antes los iconos, con los diálogos listos, la demo se libera y estará todo muy bonito, yo espero. Pero retomando, señor Gusi, gracias. Hoy quería hablar principalmente de lo que es las elecciones y la narrativa dentro de los videojuegos. Por ejemplo, dentro de la propia demo, hay algunos puntos donde se le pide al jugador tomar decisiones para que la trama avance. Si bien el juego ya tiene una narrativa per se desarrollándose conforme va avanzando la historia, que es fija, por decirlo así, hay oportunidad de influir de manera directa o indirecta a través de decisiones que puede tomar el jugador para que dicha historia pueda culminar o llevar a cierto final. Ahora, como programador, si me permiten la sinceridad, esto es caótico, por no decir demasiado laborioso, puesto que se tiene que programar y considerar todas las iteraciones o posibilidades de lo que el jugador pueda hacer. Entonces, de esta manera, si de por sí una historia ya es complicada o difícil de desarrollar desde el desarrollo, nudo y desenlace, que se supone que son fijos, y esto ya es una carga interesante de programación, el hecho de poder considerar todas las ramas, todas las variaciones, o inclusive tan solo contener otro camino, otra ruta que el jugador pueda tomar, se dispara un poquito lo que es el tiempo, la salida del juego, y eso sin mencionar lo que pueden ser otras mecánicas, más arte, más música, considerar bugs, entre muchas otras cosas. Pese a eso, es muy interesante cuando se le da al jugador la oportunidad de escoger cómo puede desarrollarse la historia, qué personajes, según su criterio, valen la pena desarrollar, crear escenarios y juegos con cierto trasfondo un poquito más desarrollado o adentrándose particularmente en lo que quiere tomar el jugador. Es muy interesante, pero aún más interesante cuando se toman decisiones morales dentro de los videojuegos. Retomando, dentro de los videojuegos pasa algo muy interesante. Como tenemos un mundo ficticio, no siempre en aspectos de programación hay penalizaciones o consecuencias sobre las decisiones que toma el jugador.
Por ejemplo, en muchos videojuegos de mundo abierto, generalmente no pasa nada si yo mato a cierto enemigo o a un NPC genérico. Si, por ejemplo, asalto una tienda en GTA, ¿no? Um, o si yo, no sé, en Cyberpunk, ¿no? Tomo ciertas decisiones que no necesariamente están programadas, no hay un juicio per se, y en caso de existir, que de repente me dé por, no sé, volverme loco en Skyrim o algo así, siempre tengo la opción de cargar la partida y volver a escoger. Esto no es nuevo. En tiempos griegos, por ejemplo, Aristóteles hacía suposiciones de las cosas que podrían ser, de hombres con distintos contextos, pasados, valores y principios que en escenarios específicos tomaban decisiones y actuaban según se proponía. Algo así como que roleaban. Entonces, de esta manera, yo podía proponer situaciones y escenarios y suponer que ciertos personajes podrían actuar de ciertas maneras, no necesariamente bajo normas éticas o morales que fueran a sobreponerse a él. Y esto, al igual que en muchos años atrás, se refleja y se lleva en los videojuegos. Entre algunos ejemplos, ¿no? Sin ahondar demasiado, puedo mencionar los juegos de Bethesda, como los Elder Scrolls o los Fallout, donde se da la posibilidad de forjar un personaje según las elecciones. Sí, otro ejemplo podría ser los juegos de Telltale, que cuentan pequeñas historias y estos se basan en las decisiones que toma un jugador, que toma el papel de un personaje. Me parece que todos son personajes que ya existen en cierto contexto, y eso mismo limita un poco las decisiones que puede tomar el jugador, ya que, bueno, yo lo daría la analogía de que es como un guión de una obra, o sea, ya son todos elementos preestablecidos, se sigue un guión, y cuando el jugador toma una decisión, pues solamente es un pequeño desvío en el guión y se continúa por esa ruta que ya existe. Correcto, también tenemos, por ejemplo, el caso de Undertale, donde hacen algo un tanto similar con respecto a cómo se van reunificando todas las decisiones. Y como lo hablamos la vez anterior, tiene cierta programación ahí enfocada en recordar dichas decisiones. Al final del día, todo se resume en 3 rutas que van a ser la genocida, la neutral y la pacifista, según las decisiones del jugador. También en mayor o menor grado tenemos, por ejemplo, lo que es Life is Strange, tenemos Heavy Rain, Until Dawn, donde las elecciones poco más pueden llegar a afectar hasta el punto donde, pues jugador A muere o jugador B vive, y pasan al siguiente capítulo donde de nueva cuenta se puede predisponer de su presencia o simplemente la historia sigue desarrollándose hasta que llega al final. Esto crea una sensación falsa de elección, que si bien existe, no trasciende. Y en ocasiones esto llega a molestar mucho al público porque están quizá acostumbrados a elecciones un poquito más significativas o que tengan mayor repercusión dentro de la trama. Por mencionar solamente uno de muchos ejemplos, tan solo Detroit Become Human, que se basa en decisiones morales, puede llegar a tener más de 40 finales. Sí, como menciona, a veces el sistema de elecciones es un tanto difícil de implementar, porque la idea de dar esa elección al jugador es que el jugador sienta algún impacto en su experiencia de juego, que le dé una ilusión de que él está causando cambios en ese mundo. Yo llegué a escuchar que, por ejemplo, uno de los juegos de Mass Effect sí tuvo problemas en ese sentido, ya que se tenía un sistema bastante bien refinado de toma de elecciones, y en uno de los juegos, por alguna razón, ya no se mostraba de forma tan presente el desenlace de esas decisiones, y es algo que choca con la intención. Literalmente es contradictoria a lo que se busca con la creación de estas ramificaciones de historia. Otro ejemplo que podemos dar ya va siendo nuestro juego, que también incluye algunos elementos de toma de decisión. No quiero spoilear mucho de qué manera
o qué tipo de decisiones son las que se pueden tomar, pero sí es algo que va a ser más interesante la experiencia de revisitar este juego varias veces. Al final todo este concepto de la ramificación, la toma de decisiones y todo, es para que el jugador sienta un mayor interés en la experiencia de juego y que el jugador se sienta atraído de, ok, en esta partida yo maté a tal personaje principal, pues ahora voy a jugarlo otra vez, pero no lo voy a matar. Entonces todo ese tipo de interacciones son las que personalizan de cierta forma la partida del jugador, y se puede ver desde una forma tal vez muy sencilla, como algo que sí está programado, como sería, ok, tengo la elección en un shooter de utilizar puras armas de larga distancia o utilizar una espada. Por ejemplo, ahorita estoy pensando en Halo. Entonces, eso ya le hace pensar al jugador en que es una decisión. De ahí, una opción un poquito más elevada sería, ok, tenemos un juego como Mega Man X4 en el que se puede jugar la historia con un personaje que se llama X y con otro personaje que se llama Zero, y los dos tienen que recorrer de cierta forma los mismos enemigos, pero sí tienen unos ciertos cambios. Entonces ya le dan otro poco más de ilusión al jugador de que hay un trasfondo diferente. Y yo últimamente he estado jugando Fire Emblem Three Houses. La verdad lo estoy jugando desde hace un año, porque este juego tiene como 4 historias diferentes. Y si bien no cambian todos los contextos, muchas de las batallas son las mismas, hace suficientes cambios interesantes dentro de esas historias y en las relaciones con los personajes, que me ha dado esa intención de seguir jugando. O sea, yo dije, ok, ya voy a llevar 200 horas de juego, yo creo que ya ahorita lo voy a dejar y ahorita ya voy a llegar a las 300. Entonces todo este tipo de elementos, sí, yo ya llevo como año y medio jugándolo. Entonces este tipo de elementos, una vez que se implementan bien, aunque no sea de forma compleja, pero que el jugador sienta esa retroalimentación, es lo que ayuda a que el juego tenga más vida y por lo mismo tenga un mayor tiempo de juego. Sí, y todo esto, señor Guzzi, se refleja mucho en lo que es la rejugabilidad, como usted lo menciona, porque, por ejemplo, tan solo en videojuegos, como usted señala, por ejemplo, no me voy tan lejos, Breath of the Wild, ¿no? Que ya sabemos que tiene su historia de desarrollo, no de desenlace, pero, sin embargo, sus mecánicas funcionan de tal manera que, por ejemplo, yo tengo un campamento Bokoblin, creo, o algo así se llamaban sus enemigos. Entonces, la manera en cómo yo puedo interactuar, las decisiones que yo como jugador puedo tomar para atacarlo, desde el modo sigiloso hasta aventarles una piedra de un peñasco, permiten que haya mucha rejugabilidad, ¿no? Cuando ya tenemos una historia más o menos fija, como lo que usted menciona en Fire Emblem, esos pequeños toques, giros de tuerca, matices que podemos llegar a obtener con la rejugabilidad o volviendo a cursar el escenario con otro personaje, es muy enriquecedor. Y si no me voy tan lejos, quizá en un clásico, me parece que Resident Evil 2, yo tengo la oportunidad de jugar tanto con Chris como con... Ay, ¿cómo se llama la chava? Se me fue su nombre de repente. Jill, tanto con Chris como con Jill. Ellos cada quien tiene su ruta dentro de la primera partida. O sea, yo puedo jugar primero como Leon, después como Jill, y si lo termino, puedo volver a jugar con el otro personaje, pero las decisiones que ya tomé con el primero ven afectadas la partida del siguiente. Entonces es muy interesante ver cómo, a pesar de que tenemos una sola historia, cuando podemos tomar decisiones van cambiando algunos matices, van originando algunas variaciones dentro de la misma partida, que cuando en una de esas, ¿no? Si prestamos atención, porque si nada más me voy con el lanzagranadas infinito, pues no lo aprecio tanto, pero cuando lo logro hacer es muy, muy bonito, porque hay mucha atención en la parte de la programación. Entonces, mis respetos para eso, porque, por ejemplo, aquí en The Spectrum, que contamos con una historia, desarrollo y personajes, de repente se me van las cabras porque hay que checar que todas las variables, que interactúen bien, que cada personaje se adecue a lo que es su personalidad y todo eso.
Sí, mis respetos para aquellos que tienen la atención de cuidar todos los detalles. Es muy bonito eso. Sí, y es que, como comenta, es algo que le da un poco más de intención al juego. O sea, no solamente es, voy y mato a los malos y ya se acabó el juego. O sea, es voy y, ok, ¿de qué forma puedo enfrentar a los malos? ¿A qué unidad puedo utilizar para enfrentarme a los malos? Y como mencionaba al principio, es algo muy caótico de implementar, porque como programador, eh, o sea, si lo viéramos como un diagrama de flujo o un árbol de decisiones, literalmente empezamos de un punto y cada rama puede llegar a ser una decisión. Entonces, está en la parte del guionista y del programador ver qué tan complejo se puede hacer, qué tan largo y de qué forma podemos mantener la estabilidad de ese árbol, porque también llega un momento en el que no podemos hacer que cada decisión sea importante, solamente las claves. Entonces, es el trabajo del programador y del guionista el esconder esos momentos en que, digamos, si alguien mató a mi personaje que era mi curandero, y ese era un momento importante en la historia, y existía la decisión de dejarlo morir o no, es trabajo del programador y del guionista esconder un poco el hecho de la importancia, o sea, que ambos escenarios sean importantes, pero que el jugador no vea de forma tan evidente de qué manera va a afectar a largo plazo, porque pues en un plazo inmediato, pues obviamente ya perdiste a tu héroe, y pues ya qué se le va a hacer. Y por último, señor Guzzi, agregando lo que usted menciona, recuerdo de manera muy inmediata lo que fue esta polémica que se vivió hace algunos meses con respecto a lo que fue el sistema Némesis, que fue o es una técnica de programación que se implementó en El Señor de los Anillos, Hombres de Mordor, uno de los tantos videojuegos, donde de manera procedural, porque eso es lo muy bonito de este sistema Némesis, se insta al jugador a tomar decisiones sobre enemigos clave, ¿no? Digamos que tengo 5 generales y esos 5 generales se van a enfrentar al jugador de manera pausada, ¿no? Pero los 5 generales son, valga la redundancia, generados de manera aleatoria, ¿no? Procedural, donde cada uno de ellos, a pesar de que yo ponga una nueva partida, todos son distintos, ¿no? Claro, con menores o mayores variaciones, pero son distintos. Entonces, cada vez que yo juego el juego, una nueva partida, los generales son distintos, eso queda claro. Ahora, cuando yo voy a enfrentarme con alguno de estos jefes o generales, ellos tienen ciertos aspectos ya programados, como usted lo menciona, que debe ser muy sutil, muy bonito para que no sienta el trancazo de la programación, donde cada uno de ellos tengo decisiones, ¿no? Si lo quiero matar, si lo quiero perdonar, si lo quiero humillar o si quiero escapar. Cuando yo tomo una decisión de qué hago con respecto a ese miniboss o a ese general, el juego lo recuerda y se lo lleva a guardar en una variable, ¿no? Y dentro de esa variable, el juego de manera randomizada considera revivir al enemigo, hacerlo mi aliado, hacerlo mi archienemigo, y todo eso lo recuerda. Yo los enfrento como un total de 5 veces, ¿no? Por llamar un número. Entonces, cada una de esas 5 veces donde yo me encuentro a cada uno de esos generales, ellos recuerdan las decisiones que he tomado e inclusive modifican su equipamiento, su cuerpo, sus habilidades para contrarrestar las que yo pude haber generado la primera vez que lo maté. Por ejemplo, si yo maté a un enemigo de un disparo de arco, ¿no? La siguiente vez que me lo tome, él ya tiene protección contra armas arrojadizas o contra flechas. Entonces, la primera táctica que yo ocupé ya no me sirve. Tengo que adaptarme para buscar la siguiente o para ver de qué manera la historia puede progresar y de esa manera poder favorecer el escenario. Algunos son hermanos, ¿no? Los enemigos son hermanos entre ellos y si yo mato a uno, el otro me va a atacar de manera insistente. Si, por ejemplo, eran archienemigos, porque entre ellos también puede haber diferencias, me agradecen que yo haya matado al otro y consideran poder unirse a mí como aliados. Entonces, el sistema Némesis es muy interesante. ¿Cuál es el problema de este dicho sistemita? Bueno, que Warner Bros. Lo patentó. Y el problema radica en que en teoría no se pueden patentar mecánicas. Porque si es como si yo le dijera, señor Guzzi, que yo patenté el salto.
Imagínense si eso fuera posible. Todos los videojuegos de plataformas o cualquiera de ellos que basen sus mecánicas en saltar, no podrían simplemente existir porque yo ya tengo el control de salto. Y esto no es la primera vez que pasa. Hace mucho tiempo atrás, Capcom intentó patentar el sistema de batalla de luchas de Street Fighter, pero perdió el juicio en la corte porque decía que los movimientos que estaban ahí pertenecían a cada una de sus disciplinas marciales y no eran de Capcom. Entonces eso fue lo bonito con respecto a ese fallo de la corte. Aquí, habiendo mucho dinero de por medio, hasta yo lo hago, pues lograron patentar sistema Nemesis, que de hecho no pudieron haberlo hecho porque se basa en sistemas de Assassin's Creed, como lo que es el sigilo, se basa en sistemas de, no sé, cámara dinámica, como son los Halo, los Gears of War, basa un sistema de coberturas, que ya lo vimos igual en otros videojuegos. Entonces tiene mucho de todo, que de repente para otros estudios es ridículo que haya sido posible que el sistema Nemesis haya logrado ser patentado. Entonces, aunque dentro de parte narrativa procedural, esto es asombroso, en parte mecánica también es muy bonito. Un tanto controversial por todo lo que ya mencioné, pero sin lugar a dudas, el sistema Nemesis es muy interesante. Hay que ver cómo le dan la vuelta de tuerca a los programadores, porque si es un sistema que funciona, lo van a implementar, pero hay que maquillarlo lo suficiente para que no nos vaya a demandar la corte, señor. Pero sí, el sistema Nemesis es muy bonito. Y bueno, yo creo, señor Guzzi, que podemos irlo dejando por acá. Sí, hemos estado un ratito e igual tenemos que trabajar porque si no se nos va la vida. Y sería todo por hoy. Agradecemos de nueva cuenta el apoyo de la audiencia. Les pedimos, por favor, seguir y compartir nuestro trabajo en redes sociales. Está en la descripción. Y de igual manera, como siempre, por favor, cuídense mucho y no salgan de casa o vacúnense, pero igual no salgan de casa. No sé si tenga algún comentario final, señor Guzzi. Yo solamente espero que les haya agradado el tema. Espero se estén dando cuenta que cada uno de los podcasts tiene un tema distinto y nos gustaría saber qué les han parecido los temas, cuáles han sido sus experiencias, e incluso si tienen alguna sugerencia para algún tema que podamos tratar más adelante, nos la pueden dejar en la caja de comentarios. Perfecto. Entonces, agradeciendo nuevamente su presencia, señor Guzzi. Por mi parte sería todo. Yo soy Garrick y les deseo un excelente día. Saludos.